Ya. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Me presento. Mi nombre es Alison. Y José Cabrera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del libro La educación encierra un tesoro. Que vamos a hablar de los 4 pilares de la educación que relatan el capítulo 4. El capítulo 4. Entonces, vamos a empezar primero por el pilar conocer. Yo quisiera saber cómo ustedes consideran el conocer en la educación. ¿Una opinión? O en general. En general. Aprender. Ya, aprender. Aprender. Reforzar. Reforzar. ¿Y reforzar en qué sentido? Puede ser que nos dé como una tarea el profe, o puede que nos haya mandado un PPT o una guía así, como lo hace la profesora de química. No sé. ¿Cómo sería como reforzar conocimiento o contenido? Contenido. Reforzar contenidos. Ya. Acá. Explorar. Explorar. Ahora, ¿y explorar cómo tú lo consideras? ¿Solamente en el ámbito de conocimiento? O sea, así como para comenzar a conocer algo, primero tienes que ir tanteando el terreno desconocido. Ya. Explorar. ¿Algo más? ¿Algo más con respecto a eso? Como la teoría. La teoría. ¿Alguna vez han sentido como muy sobreexplotados con respecto a conocer y han llegado a entender todo lo que conocen ustedes? La respuesta puede ser sí o no, o puede agregar algo más. Con respecto a si se han sentido sobrecargados de conocimiento y a veces no hayan entendido sobre lo que hayan conocido. Sí, como en las clases de matemáticas, que a veces es como mucho en 2 minutos y no alcanzas a asimilar todo y poder aplicarlo como que dijo. Entonces podríamos decir que conocer también implica mucho la manera en cómo lo conoces y cómo te lo explican, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El conocer, entonces, en pocas palabras, se define en aprender, en reforzar contenido, en explorar lo desconocido. Yo diría acá, explorar lo desconocido no simplemente también en el contenido, sino también fuera del aula. Yo consideraría así, explorar también como tus compañeros, conocer a tus compañeros. Conocer también el contexto que existe en tu colegio, o sea, más allá del contenido, porque uno, por ejemplo, en el colegio no siempre va, no somos máquinas ni nada por el estilo para simplemente conocer, de nada más de contenidos. Es un pilar, es parte de la teoría es necesaria, pero también todavía no la pondría porque todavía faltaría de otro pilar que se complementa. La teoría aquí está bien. El cómo explicar los profes y también cómo explicarnos nosotros, porque el profe puede explicarlo de cierta manera, pero si nosotros tampoco nos damos a conocer sobre lo que realmente no entendemos o no sabemos, tampoco aquí se puede esforzar como el conocer. Ahora siguiendo con el pilar del hacer, el cual se vincula obviamente con los 4, no sé qué se les da a la mente cuando les pregunto sobre hacer. ¿Algo más? Como llevar a la práctica. Exactamente, ¿qué llevar a la práctica? El conocimiento. ¿Algo más que se les venga con el hacer? Aplicar. Sí. ¿Algo más? ¿Vinculados, por ejemplo, a los otros pilares? O sobre todo al conocer, que son los que hemos visto hasta ahora. Crear tal vez. Crear. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, básicamente el hacer es la aplicación, como ustedes dicen, de lo que uno conoce o aprende. Y el cómo se va
siendo, por ejemplo, en cuanto a la educación, es más lo práctico del conocimiento. Con respecto a crear, a ustedes en su colegio como que le daban como el tipo de orientación para que ustedes crearan cosas nuevas, donde ustedes pensaran por sí mismos en vez de puro dar el contenido con respecto a acá. Normalmente era como que ellos daban algo y a base de eso tenías que hacer, pero no era como algo que tú pudieras partir desde cero. Algo de manera autónoma. Pero ustedes se sentían como, ustedes se sentían capaces de crear o simplemente eran oprimidos a crear. Es que no era como autónomo, era lo que ellos querían. Sí, en el colegio, básicamente la educación hoy en día se trata más de conocer que el hacer. Aunque igual hay algunos colegios que han aplicado más el hacer y vincular estas dos cosas. Por ejemplo, en esos colegios no hay alguien que haya tenido como una educación en la cual te dejaban hacer y tú crear de manera como más a lo que tú querías. Como por ejemplo ideas innovadoras, así, para crear proyectos. ¿Quién aquí viene colegio científico humanista y quién aquí viene técnico? Científico humanista. Todo científico humanista. Ibéricos. Todo era matemáticas, lenguaje, ciencias, pero no hubo como un curso o un taller interactivo como de emprendimiento e innovación. Había teatro, pero Teatro. no era. Sí, teatro igualmente lleva mucho de crear, demasiado, pero o sea, es puro... En mi colegio había un taller de circo. Así como de telas, de malabares, de un montón de cosas, pero era un taller para reforzamiento emocional. Ahí las mandaba la psicóloga en realidad. ¿Y en qué caso mandaba la psicóloga? O sea, personas que estaban un poquito así como muy saturadas, así como algunos que podían tener algún indicio de depresión. Entonces tú dices que mandaban como taller emocional de cierta manera, pero de circo, solamente para las personas que sufrían eso. Sí, o los que tenían baja autoestima, o problemas para relacionarse con los otros. ¿Y eso tú podías ingresar por tu voluntad o tenía que ser sí o sí dictado por la psicóloga? No, te derivaba a la psicóloga. Siempre. O sea, tú no puedes ir de manera autónoma. No, yo no podía quedarme. Era un taller cerrado. Claro, igual como dijo la Todo. chica. Sí, por ejemplo, mi colegio Ahí iba mi tenía- hermanita, por eso me enteré. Ah, ¿Qué cosa? ahí iba mi hermanita, por eso me enteré. Por ejemplo, mi colegio tenía bastantes talleres recreativos, pero igual, a veces era tanta la sobrecarga académica, sobrecarga de conocer, en lo que uno no podía básicamente hacer, donde desahogar todo eso, porque el hacer igual es como, lo tenía en tu colegio de una manera para sobrellevar o para como desestresarse, ¿no? Pero el hecho de que la hayan solo mandado a hacer las personas igual es como un poco reprimido, pero que cualquiera puede hacer. Entonces, la creatividad simplemente... Yo les pregunto, ¿por qué creen que en los colegios no se ejecuta eso? ¿Por qué es tan, como lo ven, tan básico o algo para más gente que no sabe qué hacer? Porque si demandan a este tipo de personas, porque lo que yo he visto en profesores o opiniones de personas que vienen de edad muy antigua, es que para gente como creatividad o algo artístico lo ven como algo para gente que no sabe qué hacer. ¿Ustedes creen, por qué creen que el sistema implica no implementa más esto? Porque detrás te quiere llevar solamente al conocer. Quiere guiarlo. Ya, Yo creo que igual toma mucho más tiempo de crear algo. Toma mucho más tiempo y en realidad si no me pudiese los colegios es tener una educación muy estructurada de lo que deben aprender y en cuánto tiempo los alumnos. Si les das como el tiempo de crear, pues eso puede demorar meses, días, años. entonces, por lo que tú me dices, claro que el sistema educativo simplemente busca la estructura, ¿cierto? Aquí se conecta un poco con el profe. ¿De quién era? Ya tenés. No, el otro de la educación bancaria y la libertad. Porque la bancaria es solo conocer, y la otra que era también como conocer como la problemática era el conocer más el hacer, un vínculo de ambas. Porque el conocer para a veces los de arriba es un poco peligroso. Súbitamente. Entonces, el sistema busca lo estructurado. Yo creo que más que nada es para que tengamos un pensamiento crítico en este aspecto. Sino, porque cuando al momento de crear, uno automáticamente, nuestro
nuestra manera de pensar va a cambiar, va a empezar a cambiar de esta manera, porque, ¿cómo se llama? Uy, perdí el enfoque, perdón. Yo lo que considero por esto, igualmente por opiniones de profesores, es que el sistema simplemente busca que no pensemos, que nos quedemos con los que nos dan. Y por eso, por ejemplo, también los libros de matemática, de lenguaje o de ciencia tienen demasiados errores. Y es porque como que quédense con lo que queda ahí. Y de cierta manera los profesores nos obligan a usar esos libros. Y es como que, ¿cómo se llama? Los profesores buscan poner otros métodos o implementar sus propios ejercicios sabiendo que es mucho mejor, pero siempre el Estado o las mismas escuelas siempre van a poner esto por delante. Entonces, el crear, ¿cómo se llama? Está como muy tachado en la educación actual también, porque hay instituciones y la de antes. Pasemos al otro pilar. Antes de esto, si se dan cuenta, el de aquí también lleva mucho con el último libro que se leyó, que es como el Educación de Cero Emocional. Como que este es necesario, pero no necesario. Ya. Con el convivir. ¿Por qué es tan importante convivir en la educación para ustedes? ¿Qué es lo que consideran importante? Porque somos seres sociales, así que cualquier cosa que hagamos, como la educación o cualquier actividad en realidad, conlleva el estar con gente, queramos o no. ¿Seres sociales? ¿Sociales? ¿Y qué pasa con la gente que no quiere convivir con otra? Que esa gente que se aleja de los grupos. ¿Cómo consideras esa? ¿Por qué piensas que todavía esto, supuestamente convivir, para otras personas no implica la educación? O sea, que tal vez no aprendieron a convivir, porque sí o sí es como que todos tienen que estar con gente, porque de por sí la sala, clases no hacer trabajos grupales, siempre es necesario el estar con otros. Tal vez no crear relaciones de confianza, pero siempre existe la necesidad, porque si tú vas en la micro o cualquier cosa, siempre estás con gente. Sí. El convivir es necesario y yo creo que no es indispensable el convivir, ¿cierto? Además que ustedes comúnmente cómo ven convivir en la escuela. ¿Cómo representa el convivir en la escuela por lo que ven? Pero el convivir más se representa como en la hora de recreo. ¿En qué situaciones se representa eso? En las amistades. Ya, amistades. Pero necesariamente tengo que ser tu amistad para convivir contigo. O sea, que por eso en la sala todos conviven, porque todos están juntos en un mismo espacio. De una u otra manera uno va a socializar. ¿Y ustedes de convivir lo consideran también cuando hay conflicto entre la sala? Sí, porque estás con otros. ¿Tú lo consideras convivir, Cristian? No, porque no estás como teniendo ¿cómo lo explicaría? Es como, por ejemplo, hay un momento tenso en la sala, de, no sé, tipo pelea, entre comillas. Y ahí no estáis conviviendo con el otro grupo de personas. No estás ahí como teniendo esa empatía mutua que se genera. Entonces, ¿tú consideras que es necesario tener empatía para llevar, ¿cómo se llama?, el convivir? Por lo que se entendido. Por ejemplo, toquemos un poquito el tema de la pandemia. ¿Cómo eso ha afectado el convivir ahora de los alumnos? Ustedes mismos también vivieron la pandemia. ¿Cómo fue regresar a clases? Bueno, fue difícil porque nos dieron como la opción de ir los que quieran, ir a la sala. Y en mi casa. Entonces, como no iba mucho, eran como 6 o 7 personas en la sala y los demás en online. Entonces era como medio vacío el sector. ¿Alguien pasó algo distinto? Porque yo, por ejemplo, sí pasé algo distinto, pero quiero escuchar la opinión de ustedes con respecto a qué sintieron o qué cambio hubo antes, cuando era todo normalizado, entre comillas, y después de la pandemia. ¿Ustedes sintieron un cambio con sus compañeros o con sus propias amistades en la manera de actuar? ¿Ya? De actuar yo creo que no. Yo creo que lo necesitaban el hecho de juntarse, fue en mi caso. Porque como que tuvimos mucho tiempo fuera y como al volvernos a vernos como, oh, ¿cómo estás? Y cosas así como, vale.
En mi caso no, porque yo cuando volví a un curso nuevo, entonces como que uno estaba sentado en un rincón de la sala, el otro al otro rincón de la sala, y éramos como 6 personas, y por mucho que la profe intentara que conviviéramos, era como que ninguno quería. Entonces podríamos decir que después de la pandemia se poniendo el antónimo se salió el individualismo. Yo considero que ahora, porque es algo que ha afectado mucho a los chicos de primero, séptimo básico, que esto ha sido lo que ahora afecta, que no pueden convivir y que no pueden llevarse. Por ejemplo, yo también pondría aquí que las personas se volvieron más intolerantes. Perdieron la paciencia. Exactamente. Yo no sé si ustedes han visto, más que antes donde se ve mucho tema de bullying, mucho tema de, ¿cómo se llama?, de acoso, en donde se agarraban mucho de peleas entre mujeres y hombres, ¿cómo se llama? Y eso era, por ejemplo, en mi colegio, que nunca se ha habido un caso tan fuerte de violencia, justo después de la pandemia empezaron a haber este tipo de problemas. Como que entre alumnos ya no se llevaban, ya no era como que tolerancia ante ciertos problemas o ante ciertos, ¿cómo se llama? Cagüines, también podríamos decir, que antes como era como que ya, todo era forma de que ya te voy a pelear contigo, y después no lo hacían. Pero ahora como era más, se volvió más serio el tema de las peleas y, ¿cómo se llama? El tema de violencia se fue dejando atrás. Entonces, estos dos considero que es algo a trabajar para las generaciones que vienen de ahora. Y también porque, digamos que a través de la pandemia nos hemos vuelto muy apegados al celular, por ejemplo. Entonces, cuando regresamos era como que, por ejemplo, yo mismo me describo que a veces no quería prestar atención a la clase y quería estar con el celular. Y era porque la pandemia no hubo otra cosa más que el teléfono. Hacer clases, teléfono, computador, todo eso. Algo más que ustedes consideren el tema de convivir, que sea fundamental, algo que les suene. Yo creo que lo que habéis dicho antes, la máquina de la paciencia. Paciencia. Y aquí yo diría el anónimo intolerante a tolerancia. Y yo, algo más que quería poner acá, era como conocer realidades. Empatía. Sí, pero la empatía es como yo te puedo contar algo y es como que ya me empatizo contigo. Pero, por ejemplo, yo no sé sobre lo que te pasa a ti y estoy en clases. Y también como preguntar al otro, ¿sabes? Oye, ¿qué cosa pasa contigo? Es de conocer realidades. Porque la empatía puede ser un suceso al tiro donde la persona se encuentra mal. Pero, por ejemplo, como dijo el profe de física, no puedo tirar tallas sabiendo que una persona, sin que me lo diga, ¿cómo se llama? Te la esté pasando mal. Yo considero aquí conocer realidades siempre. Porque siempre va a haber gente que nunca te va o va a demostrar que realmente vive otro tipo de problemática. Para mí, la empatía está bien, la empatía siempre y cuando la persona esté dispuesta a contarte, pero cuando no hay esa confianza, yo creo como que este es algo que deberíamos hacer, conocer la realidad de cada persona. No necesariamente que esa persona te cuente, sino que tú también te preguntes si realmente te pasa a ti. Pero cuando uno quiere conocer una realidad, si uno no siente empatía por eso, como que no sirve de mucho. No Claro. sería muy importante la empatía. Claro, pero por eso esta es parte, o sea, todo esto es un conjunto por el cual se debería complementar y convivir. Ya. ¿Algo más que quieran cocinar, chiquillos? Respeto. El respeto. Importante. ¿Cómo yo genero respeto? Y no solamente entre compañeros, también los profesores. El respeto es parte del convivir, pero convivir con la peluca hace un rato, a veces el convivir se puede hacer no siempre de manera amistosa. Alguien ha dicho, pero no por lo que te refieres. Por ejemplo, yo en mi caso no era mucho de socializar, pero sabía convivir con las personas. Claro, Porque uno puede, no necesariamente tener amistad, igual va a haber el caso en el que tú vas a crear una amistad, no siempre,
Pero el convivir, a veces puedes no interesarte por comunicarte con las personas, pero vas a saber hablar, comunicarte con esa persona. Si te vas a hacer trabajos, vas a poder hacer un trabajo con otra persona. Como yo dije, por ejemplo, de acá, que no hay necesidad exactamente de que sea tu amigo para poder vivir con esa persona. Pero donde afecta más es cuando hay un conflicto entre personas. Ahí como que se pierde el tema de convivir. Porque no sería convivir, sería como que cada uno por su lado. Claro, el tema de los conflictos igual es una manera, bueno, no de convivir, pero se arregla de alguna manera con convivencia. Se habla de convivencia también con algo, con una charla también emocional con respecto a lo que le pasa a cada persona. Porque tendemos siempre a sentarnos también de lo que es la victimaria y después el culpable. Entonces, igualmente, eso ya lleva a otro tipo de educación igualmente. Sí. Como también sería educación sexual, que sería como cuando sucede ese tipo de conflictos, se necesita hacer charla de educación sexual. Sí, es como lo que se habló en el texto de los derechos. Aprender a ser hombre, aprender a ser mujer, de que siempre se ve el lado de la víctima, pero muy pocas veces se ve el lado de la víctima. Cuando hay sucede casos de bullying, también sucede eso. Entonces, es conocer las dos realidades también. Ya. Ahora, pues, Pasando, o sea, los cuatro son esenciales, sí, pero el ser yo creo que es una definición un poco más compleja y más profunda. No sé si ustedes, no, ¿qué se me da la cabeza al preguntar? O el ser yo en la educación, o el ser yo en el colegio. Uno puede ser uno en el colegio. Como, ser uno mismo. Sí. es que todos tenemos distintos ser, por ejemplo. El ser es algo que se va creando con las experiencias de vida, pero todos tenemos un ser distinto. Máscaras que le mostramos a las personas. Tú vas a estar en la U, le vas a mostrar a otra persona. Le vas a mostrar algo. Vas a estar con tu familia y le vas a mostrar otra cosa. Pero para ustedes, el ser, ¿qué es en pocas palabras, por ejemplo? Yo creo que es como tu huella, por así decirlo. Porque al final es como te muestras a ti mismo y a la otra persona. Es como tú eres. Sí. ¿Creen que en el colegio uno puede ser uno o te enseñan a ser uno? En el aula yo creo que te enseñan cómo ser, pero en el recreo a veces algunos se lo, por así decirlo. Yo creo que sí. Te enseñan a ser uno. Porque igual hay cierta norma que tienes que seguir y cumplir. Sí, las Por ejemplo, éticas, la moral. la misma ropa Sí. que tienes que llevar con uniforme y todo eso, no es como tu propio ser, porque no, así no te vestís normalmente en tu casa, o fuera de la calle. No es tu huella. Sería como tu manera de sentirte, es Sí. como de sentirse. Expresarte. Sí. ¿Ustedes sienten que fueron ustedes en el colegio? No. ¿Por qué no? No, por ejemplo, yo muchas veces. Compártate la clase de tecnología. Yo, por ejemplo, muchas veces me sentí como en el colegio porque no cumplía lo que le gustaba al resto. O sea, incluso yo tuve mi época, ¿cómo se le dice? Marimacho. Entonces, como que en el colegio siempre me miraban mal y todo eso, y me decían como, ¿por qué se corta tanto el pelo? ¿Por qué usa tal ropa? Y como, me gusta. Pero eso ya es tema de estereotipos, entonces haríamos y si me quedan ese tema, se agarra. Pero sí, el colegio te pone muchas cosas. Yo te veo una diferente, pero no es como diferente si a lo extremo de diferencia, sino que, por ejemplo, yo sí era diferente en mi casa, pero porque me limitaba en mi casa a decir algunas cosas que en el recreo, no en la sala de clase. En la sala de clase, bueno, uno veía todo eso, pero como que no lo hace fuerte, no lo hace como al público. Sí, sí. ¿A usted ha sido como reprimido sus emociones por estar en clases? Sí, porque no te dejan ser, tipo, por ejemplo, una broma así, que lo haces con tu amigo o cosas así, y el profe como que después te da una charla así, no, eso no se hace, tantas otras cosas, pero si tenés como confianza con esa persona a la que se la dices, yo creo que
Claro, hay dos posibles interpretaciones ahí. Una que el profe piensa que a tu compañero, una que haga esa broma, piensa que le está molestando. Y obviamente uno como profesor también se preocupa de que no se viole como el tema de las burlas y nada por el estilo. Entonces también hay dos contrapartes y siempre para eso existe la comunicación. Entonces creo que ahí ambas partes estuvieron bien porque al fin y al cabo él se preocupó de que nadie se ofendiera a lo que tú dijeras o que tu compañero dijera, pero también, ¿cómo se llama? Ustedes tienen, ¿cómo se llama? La obligación de hablar y comunicarse al profesor, porque uno nunca sabe, tiene que ser. Por eso está el tema de ser, el llegar y decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, yo soy así. Y es como, yo también veo en aquí, identificarse. Sí, porque como ambos dicen, a veces uno tira bromas a otra persona, pero cuando hay confianza se acepta. Pero por ejemplo, hay veces en las que uno tira bromas a otra persona, a la que tú no conoces, y es como, es algo que me está afectando. Por ejemplo, no sé, yo estaba en el colegio y me dice, oh, tienes un grano en la cara, y como, me di cuenta, me dijo, gracias. Pero sí, Ya. es cierto. ¿Ustedes creen, por ejemplo, qué creen ustedes que la educación es incluye en su ser? Futuros educadores. Sí. Futuros profesores, de mentira. Es broma. Por ejemplo, yo creo que a mí me ayudó en el área de la música y en el hacer cosas que igual no fue como el colegio en sí, sino que yo busqué por mí misma, porque como hablamos hace un rato, los colegios se basan más en el conocer que en el hacer. Y el mismo hacer, porque igual nos limitan bastante, sobre todo, bueno, en mi caso, los colegios científico-humanistas. En los colegios científico-humanistas nos dejan mucho, al menos en mi colegio, nos dejaban mucho las personas que éramos del área artística, nos dejaban de lado. Entonces uno tenía que buscar su propio camino, y eso yo lo hice en los talleres, y ahí recién en los talleres encontré mi ser. Ya, chicos. Por último, digamos, si bien que estoy haciendo estas chicas de acá, es porque quería conectar de cierta manera los pilares. ¿Por qué quería conectar los pilares? Porque lo que estábamos hablando al final con el ser, porque igual conociendo algunas cosas y haciendo algunas otras cosas nos forma ese ser y al final ese ser se comparte con las demás personas y termina conviviendo con las demás personas. Y también el convivir y tener, bueno, amistades, también te ayuda a descubrir cómo eres, hasta cierto punto. Justo, y hablamos el convivir, hablamos de descubrir, que también implica el conocer. Cuando hablaba la Josefa de sentirse y cómo se sentía ella, que la gente le ignoraba, también hubo una gran falta de ella como de empatía. Entonces, nos fuimos a convivir. También que puedo poner ahí el cómo actúa uno, porque yo dije como tú también tienes que actuar y comportarte, también implica el hacer, por ejemplo. Y todo esto, supuestamente, en el libro, esta es la base que tiene que haber. Este de aquí es como que este es lo que lo complementa a este lo complementa a este lo complementa a este y este complementa a este. Entonces, todo es necesario, ¿cómo se llama? Para que se genere una buena educación y no solamente por lo que tenemos acá y por lo que también hablamos, no solamente dentro del aula, sino que también fuera del aula. Por ejemplo, lo que decía lo que hace un rato, el hecho de tener como amistades, igual que tú veces como a conocerte a ti mismo y el cómo enfrentas a veces las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando una persona, una amiga estaba llorando y era como, no, quería ser, y era como... Pero ya después me conocí a mí y el cómo poder expresar, porque a veces me obligaba a mi ser a actuar de cierta manera para poder encajar con el resto, pero después dije, ¿para qué poder? Y aprendí cómo poder llevarme con el resto sin la necesidad de cambiar. Y ahí encontré mi verdad. O sea, esto también es un ejercicio personal, yo creo que para cada uno, para también llegar a ser mejor persona. Más que también educación. Esto es un ejercicio como, para nosotros como educadores, implementarlo ¿cómo se llama? En las escuelas, pero también nosotros como ya grandes que quizás no hayamos tenido la educación, esta educación que es como la ideal, también poder implementarla en nuestras vidas, porque también se puede. Yo digo que sí. Sí, es que además está la educación teórica y la educación emocional, que es la que muchas veces en el colegio se deja de lado. O sea que aquí, en los curriculares, se ve ambas partes, tanto las teorías como la inteligencia emocional. Es como mitad es esto del pasado y como que este es el que tiene que hacerse ahora. Más. O sea, porque esto se debía solamente en esto, ni el convivir lo tomaba en cuenta. Porque el convivir era como que tú solo te vas a estudiar y ya está.
Entonces, esto es lo que se hacía antes y esto es lo que se espera ahora desarrollarse más. Así que, chiquillos, esa fue la mesa de hoy. Críticas por favor. Muchas críticas, siento que la clase fue fome. Ayer estuvo, pero intensa. No, estuvo bueno. ¿Sí? Sí. De hecho, estuvo bueno que como que se complementaran entre ustedes dos. Como hubo un momento en el que como que la José hizo una rotación y como que tú abriste más el tema de esa... no, pero ese Yo tema. sé, esta vez lo voy a criticar. De verdad, siento que en un momento como que se me fue la idea. En un momento como que me bloqueé. Y sí, me bloqueé una y más de nombres, sino que intenté disimular. Pero, la clase de ayer estuvo bien intensa, para gente que se quedó, o sea, por eso me quité como la cosa. Es intensa esa cosa. Eso es bien intensa. También aquí. Hasta no hay favor. Ya, ¿algo más? Las personas hablan muy poco y de Game of Thrones. Sí. Y Sí, esta es que Como, ¿para qué nos vemos? Sí, soy así. Sí, no, tengo que hablar más. Incluso de las clases pasadas, en la primera clase no le puse nada, estaba hablando. Sí, Bueno, comparación de antes, ¿Ah? sí. comparación de antes a... Yo creo que vamos a entregar ¿cómo se llaman los videos por orden que lo hicimos para que vean cómo hemos mejorado. Sí. Y lo que sí se ve es que las dos saben de lo que están hablando, en un momento sí se pierden y no saben cómo seguir, pero sí saben de lo que están hablando, tienen buen conocimiento. Y el hecho de hacer participar en clase está el mismo la pregunta. No hagan preguntas que uno pueda responder con sí y no. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir sí. Y se van a quedar así como, ay, ya, desarrolle, por favor. Y A veces está, de un momento, pero todas las preguntas que no puede hacer es sí, pero por eso tienes que hacer preguntas que a uno le... Tenés que responder al tiro algo singular y se genere la conversación. Como las preguntas que hicieron de... ¿Ustedes tuvieron una experiencia así? Esas son de sí, ¿no? Hubiesen dicho, si tuvieron una experiencia así, ¿pueden contarla? ¿O Sí. cuál sería esa experiencia? O al aire, si tienen una experiencia sobre el conocer. Ya, vamos a leer otro porque ya es mucho. Serían como más para los 36 minutos. 38.